Bueno, este es el momento en el cual se supone que uno agradece a la organización de haberme invitado. Pablo sabe que cuando me invitó no le agradecí justamente, porque tengo un problema con los PROCON. Honestamente me parece que pueden ser muy interesantes de escuchar, pero no dejan de ser algún tipo de pirueta bibliográfica, que yo creo que ustedes tienen que tratar de llevarse algo de todo lo que escuchan, y no creo que esto termine siendo una especie de ganador o perdedor, ¿no? Bueno, de todas maneras, antes voy a agradecer realmente, porque son muchos años que vengo siendo invitado a este evento y realmente me parece que si no es el único evento en este momento que centraliza actividad científica sobre vacuna en Argentina. Un par de comentarios antes de iniciar esta justa científico-deportiva. Quiero hacer algunas aclaraciones. Primera aclaración, a conflicto de intereses, no tengo relación con ningún laboratorio productor de vacunas. La segunda, de lo que yo voy a comentar ahora, se vincula específicamente con lo que es salud pública. No voy a discutir qué hacemos en una situación individual, porque en una situación de médico contra paciente, decisión individual es válida y no voy a encontrar argumentos para oponerme realmente. Otra cosa para comentar, que como ya dijimos antes, mi rol corresponde a la mecánica que han planteado y no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que voy a decir ahora, pero me han pedido que encuentre argumentos en contra, bueno, los tuve que buscar. Y la última, esto es importante, mis argumentos no representan la posición sobre la estrategia de vacunación antineumocóxica de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, porque esto es algo que habrá que debatir y de ninguna manera estoy representando la dirección acá, ni mi postura es la que va a tener finalmente la dirección cuando haga esto. Bueno, la otra cosa que también quiero aclarar es de qué voy a hablar, porque hay escenarios donde intentar plantear argumentos contra el esquema secuencial no tiene absolutamente ningún sentido. Uno de esos son los niños se arreglan con un esquema de una sola vacuna y funciona muy bien realmente. El otro son los inmunodeprimidos. Si bien es cierto que en los inmunodeprimidos la racionalidad sale de un estudio de dos estudios de eficacia de French en HIV que se homologaron al resto de los inmunocomprometidos, en realidad, considerando estos datos, hay que usar un esquema secuencial y tampoco tiene sentido que le busque argumentos en contra porque no los voy a encontrar. Con respecto a una comorbilidad, más de una comorbilidad inmunosupresora, que es el planteo que hizo Pancho, me parece interesante, se basa en datos de inmunogenicidad y de riesgo. Tampoco hay estudios que uno pueda hacer para discutir, porque no hay estudio efectivo de esto, cosa que espero que aparezcan algún día para poder tener una base un poco sobre qué hablar. Por lo tanto, me voy a dedicar a donde sí hay un debate, donde sí podemos encontrar argumentos a favor y en contra de un esquema secuencial de conjugada 13, polisacárida 23, que son los mayores de 65 años. Me puse un poco nervioso, Pancho, dijiste, él ya está en edad de... Me acordé que vos querés vacunar por arriba de 60 y me quedé un poquito más tranquilo, porque todavía ahí no llegué. Al 65, al otro sí lo pasé. Bueno, ¿de dónde surge este dato de que hay que hacer esquemas secuenciales entre 13 y 23? Por cosas que ya conocemos. Mayor inmunogenicidad de la 13, memoria inmunológica, no hay efecto de hiporrespuesta, que fue ese gráfico que les mostró Pancho hace un rato. Tiene algunos datos de prevención de neumonía mejores que los de 23 y tiene datos muy sólidos de prevención de enfermedad neumocóxica invasiva. Y la 23 lo que tiene es mayor cobertura de serotipos, obviamente, y también tiene muy buenos datos de prevención de enfermedad neumocóxica invasiva en esta población. Y la recomendación básica, sobre la cual se montan casi todas las que vinieron después, la hizo la CIP en el 2014, que fue la de esquema secuencial para inmunocomprometidos más fistoelicocefalorraquídeo e implante coclear, y mayor de 65 años. Aclarando que si había recibido la vacuna 23 tenía que dejar pasar un año. Pero ya en ese momento, ACIP estaba tomando nota del efecto rebaño, que voy a comentar ahora, y decía, bueno, perfecto, pero de acá a 3 años vamos a rediscutir esto. Tardaron un poquito más, tardaron 4, pero no importa. Acá tenemos el gráfico que han visto miles de veces, de hecho lo vieron hace 10 minutos, de qué manera el efecto rebaño ha actuado entre los mayores de 65 años que no recibían la vacuna, con la aparición de los famosos serotipos de rescate, o serotipos no incluidos. Y si bien esto lo hizo Estados Unidos, si uno mira a otros países, acá voy a disentir un poco con Pancho, vamos a ver esto, por ejemplo, en lo que sería Reino Unido. Claro, Reino Unido no es Europa actualmente, así que puedo tener una licencia con esto. Y fíjense que ellos también observan... Si no sabes qué, esa cosa muy fácil. Bueno.
Acá lo que sí podemos ver es la caída a partir de la inclusión primero de 7 y después de 13, la caída de los serotipos incluidos en la 13. De manera que ellos sí, en Inglaterra, en el Reino Unido en realidad, demostraron efecto rebaño. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, lo que es el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización del Reino Unido, que es el GCVI, decidió evaluar esta situación, hacer estudio de costo-efectividad y llegó a las siguientes conclusiones. Fíjense lo que dijo el GCVI allá por el 2015. La implementación del programa de vacunación en mayores de 5 años no sería costo efectivo, considerando la disminución de los serotipos contenidos en dicha vacuna por efecto de vacunación en niños. Reconocen la eficacia mayor que tiene la 13 en la prevención de enfermedad neumocóxica, pero cuando miraron la circulación de serotipos, aún a menor eficacia de la 23, seguía teniendo mayor costo efectividad porque había mucho más serotipos de 23 que de 13 circulando por ahí. Y si bien, y además la otra cosa que vieron es que a pesar, ellos analizaron el estudio CAPITA en su momento, que es el estudio que muestra prevención de neumonía en Holanda, y lo que vieron es que no variaba la mortalidad. Por lo tanto, también les parecía que usar la 13 no les estaba dando demasiada ventaja en el contexto del Reino Unido. En conclusión, mantuvieron la recomendación de vacunación de los mayores de 5 años con 23, utilizando la 13, obviamente, solo para los grupos de alto riesgo, que son los inmunocomprometidos, que no están en discusión. El otro país que empezó a mirar esto con cuidado y que también tiene un muy buen comité de inmunización es Alemania. Alemania tiene el STIKO, que es la versión alemana de esto, y ellos hicieron una cosa un poco más compleja para mi gusto. Vamos a tratar de seguirlo con un poco de... Fíjense, estos son estudios de costo-efectividad de diferentes esquemas. Ellos plantearon en el escenario de Alemania, donde tenían efecto rebaño también, ¿qué pasaría si alternaban un esquema de 23, un esquema de 13-23, un esquema de 23 repetido, porque ellos vieron que la inmunogenicidad y la efectividad de la vacuna de 23 decae con el tiempo, pero si se vacuna de vuelta la mantiene. Y estos números, que son bastante difíciles de seguir, pero se los voy a contar, fíjense. Ahí, acá ni yo lo veo. Bueno, fíjense, esta es la versión que se aplica en una sola vacuna de 23. Este es el número de neumonías y de enfermedad neumocóxica invasiva que evitan. Este es el costo que van teniendo. Esto sería con 23 solas. Si lo hacen con 13-23, aportan nada más que 400 casos más por año de prevención de neumonía, 270 de invasiva, y los costos se elevan a las nubes. Y lo que le empieza a subir es el concepto que es número necesario de vacunar para evitar un evento, que es otra cosa que se mira en estos estudios. Después siguieron para adelante y se encontraron con un esquema secuencial de 13-23 que no les aportaba en el modelo demasiados casos más ahorrados, lo que sí les subía es el número necesario de vacunar y le iba a las nubes los costos. El último esquema que vieron, que lo voy a contar ahora, es qué pasa si vacunan cada 5 años, o cada 6 hacen ellos con neumococo, y ahí se encontraron una situación bastante interesante, con lo cual es lo que ellos terminaron definiendo. O sea, desde el punto de vista de costo-efectividad, 13-23 no les estaba aportando al modelo, le aumentaba los costos. Entonces lo que decidieron fue tomar las siguientes conclusiones. Por efecto rebaño de 13 efecto rebaño de 13 en chicos, solo el 30% de los enfermedades neumocóxicas del adulto en Alemania era por serotipos de 13 y el 70% de 23. Con lo cual, aún considerando menor eficacia de la 13, seguía siendo más costo efectivo usar 23. Recuerden siempre que hablamos de salud pública. La vacunación secuencial, por lo tanto, 13-23 no se recomienda como vacuna estándar porque el número necesario de vacunar con este esquema es tan alto que aumenta demasiado los costos. Y en base a estos hallazgos, el STIKO continúa recomendando la vacunación con 23 para todos adultos, acá a la edad de 60 años, está bien, y considera revacunar con intervalos de más de 6 años para renovar la protección. Este es un dato interesante que honestamente no lo encontramos en otro lado, que es la recomendación periódica con vacuna de 23. El tema que lo que los alemanes describen es que los eventos adversos locales de vacuna 23 no son tan importantes si uno estira el plazo en más de 5 años, que era el problema que teníamos antes por el cual no seguíamos repitiendo. O sea que tanto Alemania como el Reino Unido decidieron que no era costo efectivo utilizar 13-23, insistían en vacunación de los niños
y siguen vigilando el tema. De hecho, en el Reino Unido hay algunos datos que sostienen que quizá 23 tampoco sea coste efectivo si logran controlar desde la vacunación de la infancia la circulación de serotipos. Recientemente se reunió CIP, así tiene 3 reuniones anuales, la última fue en junio, algo muy conveniente para esta actividad porque nos dio mucho más datos, y volvieron a discutir lo que habían pensado hace 3 o 4 años, que es qué vamos a hacer en Estados Unidos con el esquema secuencial. Bueno, estos ya lo conocen, estos ven cómo va bajando la incidencia de serotipos de enfermedad por serotipos contenidos en la 13 a medida que se incorporan nuevas vacunas, y el dato global es que se redujeron 9 veces los serotipos contenidos en la 13 y se redujeron 3 veces desde la introducción de la vacuna conjugada de 13 serotipos en los chicos. La otra cosa que notaron es que hay algo que no está cambiando, y eso es cierto, se estabiliza la frecuencia de enfermedad neumocóxica en adultos, pero se estabiliza en una situación en la cual están vacunando secuencial. O sea, el efecto indirecto funciona, lo que no parece estar funcionando demasiado bien es el efecto de la vacuna. Y lo que está pasando es que lo que está apareciendo son los serotipos no contenidos en la vacuna. También hacen estudios de costo-efectividad y lo que muestran acá son algunos modelos basados en lo que es la efectividad tomada de los trabajos originales de las vacunas, por acá en el Capita, por ejemplo, y lo que ven es que el número necesario para vacunar cuando usan 13 es realmente más alto que con 23, de manera que también consideran que no sería costo efectivo, por lo menos para este autor, el uso de este esquema secuencial. Por lo tanto, ellos formulan argumentos en contra del uso de vacuna conjugada. Obviamente, en esta misma sesión hubo argumentos a favor, pero eso se lo dejé a mis contrincantes porque no me correspondía ponerlos. ¿Y qué dicen ellos? Los efectos indirectos de la vacunación en niños con 13 reducen la carga de enfermedad en adultos. El impacto del uso de adultos en términos de neumonía o neumocóxica invasiva en realidad es mínimo, del efecto directo de la vacunación. Y los estudios económicos no favorecen la continuación del uso de vacuna conjugada neumo de 13 serotipos. Por lo tanto, lo que termina concluyendo la CIP, y es la recomendación que está en este momento a consideración del CDC, es recomendar el uso de 13, pero basado en la decisión clínica compartida para adultos mayores de 5 años, es decir, que haya un acuerdo entre el médico y el paciente de usar o no el esquema secuencial. En lo que no cabe ninguna duda, y la CIP insiste, es que todos los adultos mayores de 65 deben recibir vacuna de 23. Y acá quiero hacer un comentario sobre la diferencia cuando uno lee ACIP, o lee GCVI, o lee STICO. La vacunación en Europa, manejada por los comités, es una vacunación muy similar a la que hacemos nosotros. Es decir, hay un Estado responsable de vacunar, que es el que compra la vacuna y la distribuye. Por lo tanto, el costo-efectividad que miran los europeos es mucho más pesado que el que mira Estados Unidos, donde la vacuna queda a criterio del individuo dársela y solicitar el reembolso al pagador, que sería, por ejemplo, la compañía de seguros. Son modelos distintos y uno hay que tener mucho cuidado cuando lo mira porque el peso es distinto. De hecho, yo tengo un recuerdo, cuando tuve la suerte de ir a una reunión de la CIP, que estaba Carol Baker, el presidente de la CIP, que dijo, aprendí que nunca hay que discutir salud pública con un inglés. Con lo cual, es un dato interesante para mirar esto distinto. Datos recientes que avalan lo que dicen ambos comités, y si la STICO, este es un estudio que fue hecho en Inglaterra, pero, perdón, este es el metaanálisis. Este es un metaanálisis de diversos estudios sobre el impacto del esquema secuencial, y lo que termina concluyendo es que no hay un impacto importante, no hay un impacto importante de la vacunación directa en los adultos, que el efecto indirecto es realmente importante, y lo que están viendo es aumento de enfermedad, pero por los serotipos no contenidos en la vacuna, o sea que no influiría demasiado. Y después tenemos otro estudio inglés, este fue posterior a la expresión del GCVI, que continúa avalando esto, que lo que dice es que la vacuna 13 es eficaz, pero que la incidencia absoluta de enfermedad por serotipos contenidos en la vacuna es baja por el beneficio de vacunación indirecta, por lo que sostiene que un programa centrado en vacunación de adultos mayores con 13 no sería costo efectivo. Por lo tanto, parecería ser que tenemos efecto indirecto, que el impacto de la vacuna en directo no es muy alto y que la costo-efectividad no favorecería utilizarlo. Pero tenemos otro problema si es que insistimos en hacer esquemas secuenciales. Los esquemas secuenciales la vacunación para que sea exitosa tiene que tener una situación que se pueda aplicar bien.
y para eso tiene que ser factible. Entonces voy a hacer un pequeño, digamos, experimento. Si quieren, imagínense que esto es un curso de inmunización para gente que recién empiece, lo que tienen que tratar de entender es memorizar un esquema de vacunación. Entonces fíjense, empecemos con vacuna de influenza. Es bastante fácil. Una dosis anual, esto nadie se lo va a olvidar. La complicamos un poco con hepatitis B. Acá tenemos 3 dosis, pero 016. Tampoco es tan difícil, yo creo que uno lo lee 2 veces y lo entendió. Poco más complejo es vacunar sarampión. La fórmula de sarampión dice que son 2 dosis separadas por más de un mes, la primera después de los 12 meses de vida. Suena un poco confuso, pero si lo piensan rápidamente son 2 dosis, una al año de vida, la otra al ingreso escolar, y si faltó el ingreso escolar se damos a los 20 años y respetamos el esquema. Yo creo que cualquiera puede, después de un ratito, entender esto, memorizarlo y lo que es mejor aplicarlo. Ahora, el problema es cuando hablamos de un esquema secuencial con 13-23. A ver, una dosis de 13, a los 2 meses una dosis de 23, y es inmunocomprometida, porque si es inmunocompetente eso hay que esperar 12 meses. Repetir una dosis de 23 a los 5 años y otra a cumplir los 65. Pero si es mayor de 65 no se repite. Ahora, si recibió la 23 antes, la 13 hay que esperar 1 año. Por Dios, dígame, esto es una locura. Y la locura tiene una consecuencia, que es que el esquema no se cumple. Estos son datos de Estados Unidos de cumplimiento de vacuna antineumocóxica en población adulta mayor, y fíjense que si bien tienen una tasa de cobertura con vacuna antineumocóxica cualquiera de más o menos 60%, es aclaro que en Argentina es del 22%, si miran el esquema secuencial, solo lo cumple un 22% de la población, y esto es porque las complicaciones hacen que sea bastante difícil de aplicar. No lo recuerda bien el vacunador o vacunadora y obviamente el paciente hace lo que puede. De manera que un punto en contra del esquema es que no es factible de hacerlo. La otra cosa es, Pancho dijo perfectamente que el problema es que persisten los serotipos de la 13 en el adulto y por eso uno debería seguir vacunando adulto. La cuestión es de qué serotipos hablamos. Estos son los serotipos que persisten luego de la implementación de vacuna 13 en los niños. Si se fijan bien, hay uno que no se movió casi nada, que es el 3. Y cuando vamos a mirar a los adultos, vemos exactamente lo mismo. O sea, es cierto, hay persistencia de serotipos de 3 en población de adultos en contacto con niños vacunados con 13. Ahora, ¿esto es un argumento para seguir vacunando con 13 a los adultos, con hacer secuencial? Si se mantiene igual, ¿y esto cuál es la situación? El problema que tenemos es el bendito serotipo 3, que no es un serotipo cualquiera. Las características genéticas de este neumococo hacen que sean enfermedades más importantes y más severas. Hay variaciones temporales que no dependen de la vacunación y de hecho incluso hay clados del neumococo que son más resistentes a betalactámicos que otros, lo cual complica bastante el manejo clínico de estos pacientes. Y no hay impacto, no hay datos documentados de impacto a nivel poblacional de faringocosis invasiva por serotipo 3 en países que están utilizando la 13. 2 minutos, perfecto. No hay evidencia que sugieran impacto de la aportación por parte del 13. Los chicos siguen portando 13, como ya vieron, a pesar de que se los vacune. Y esto tiene que ver con las características de la cápsula tan gruesa que tiene el neumococo, la dificultad de obscenofagocitosis, de manera que está bien, vamos a seguir con 13 porque persisten los síntomas de 13, pero busquemos una vacuna que sirva para el serotipo. Si no, tampoco parece tener demasiado sentido. Esto ya lo mostró, vamos a pasar por las cosas que mostró él rápidamente. Esto, sí, fíjense, de los serotipos que circulan todavía en Argentina a pesar de la vacuna, miren el 3, sigue estando ahí sin ningún problema. ¿Hay efecto rebaño en Argentina? Sí que hay, Pancho. Yo tengo datos que dicen que hay, tenemos que seguir mirando, pero claramente cuando empezamos a vacunar a los chicos bajó la enfermedad neumocóxica. Esos son datos de la Unidad Centinela, uno de Mendoza y otro de Tandil, que está Jorge Gentile, como decís vos acá presente. Y de nuevamente, fíjense cómo el serotipo 3 en los adultos sigue persistiendo a lo largo de los años, a pesar de las vacunaciones de los niños y de cierto grado de vacunación con 13 en los adultos. Nuevamente, como dijo él, tenemos más cobertura de 23 que de 13, por lo tanto, si uno tiene que elegir una vacuna, tiene que mirar en qué epidemiología se mueve. Y para ir terminando, es muy desagradable que alguien se oponga a algo y no ofrezca una solución. Si no parezca un contrario a eso, no quiero y esto no se hace, ¿y qué hacemos? Bueno, ¿es posible vacunar con una sola vacuna? Sí, es posible.
Depende de lo que quieran conseguir ustedes. Si lo que quieren es bajar enfermedad neumocóxica invasiva, tanto 23 como 13 en diferentes estudios muestran buenos niveles de protección o de prevención contra la enfermedad neumocóxica invasiva. ¿Quieren usar 13 solas si el medio epidemiológico les permite? Bueno, el CAPITA obviamente es el primero que nos mostró esto, 45% de prevención de neumonía, 75% de neumocóxica invasiva. Si yo tengo serotipos de 13, fantástico, CAPITA muestra que 13 puede funcionar. Y si quieren algo que no sea CAPITA, porque cambiamos de país, Holanda tiene sus temas con la vacunación, este es un estudio de Louisville, bastante reciente, es un estudio por un diseño de test negativo, y miren la efectividad para prevenir la hospitalización por neumonía, 70%, y es solamente una vacuna, no es secuencial, es 13 solo. ¿Quieren usar 23? Se puede hasta prevenir neumonía. Un estudio de Ochoa Gondal, el famoso estudio CAPAMIS, un interesante estudio, 27.000 individuos seguidos en forma de corte prospectiva, prevención de neumonía con vacuna 23, 38%, casi el dato del CAPITA. O sea que uno podría usar 23 solas si además quiere prevenir neumonía. Todo depende de en qué medio epidemiológico me mueva. En conclusión, los esquemas secuenciales no serían necesarios para mayores de 5 años inmunocompetentes en un escenario de buenas coberturas pediátricas, claramente. Su implementación es dificultosa, ya vimos que es un poco complejo, con lo cual dificulta aún más poner buenas coberturas en adultos. La costo-efectividad es por lo menos controversial y hay opciones de uso de una sola vacuna con buenos resultados en términos de efectividad clínica para la prevención del neumococo, siempre dependiendo del medio epidemiológico. Y ahora... ¡Ay, Dios mío!